mute el micrófono. A ver, Pablo, si me estás escuchando, fíjate. Ahí, ¿se escucha bien? Ahora sí. Perfecto. ¿Me escuchaste a mí cuando te presentaba? Sí, señor, sí, señor. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Me pusiste un poquito optimista, creo, pero No sé, es verdad que trato de ser optimista siempre. Puede ser que pase por ahí la situación, bueno, por lo menos de tu visión y de mucha gente que también he podido hablar. Bueno, mira, yo pienso que más que sentir el repunte, Sí. hay razones que desde un poco lo que muestran especialmente algunos indicadores y algunas noticias que va contando el gobierno que nos hacen pensar que la economía puede repuntar lentamente. Mira, justo unos minutos antes de la entrevista, pasé por 2 o 3 consultoras para ver cómo les daban los indicadores de actividad a cada una y para darles un ejemplo, simplemente el INDEC, el último informe del estimador mensual de actividad, bueno, le dio en marzo un crecimiento muy importante, sorprendente casi diríamos, así que posiblemente el mes siguiente no le dé tan así. La Universidad Torcuato Di Tella, sin embargo, el índice líder dice que la economía cae. Orlando Ferreres, otro economista importante, dice que la economía medio que está parada, cae un poquito. Y un indicador de la provincia de Santa Fe, que mide actividad a nivel nacional, que a mí me gusta revisar, dice que estamos creciendo, pero un poquito. En resumen, ¿qué te quiero decir? De las 4, 2 dicen que crecemos, el INDEC dice que crecemos fuerte, 2 dicen que caemos, una despacito, la otra fuerte, y otro indicador dice que subimos despacito. Es decir, hay bastante diversidad, podríamos decir 1 y 1, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y esos son indicadores tanto oficiales como de varias consultoras. Lo que sí, entonces, promedio podríamos decir que la economía crece muy suavemente y como habrán escuchado por todos lados, muchos se refieren a la heterogeneidad de ese crecimiento como el principal problema, porque el promedio te da suavemente positivo, pero bueno, puede ser ese promedio porque 3 sectores crezcan fuerte, ¿no es cierto? Claro. Y 7 estén cayendo suavemente y el promedio te da positivo, ¿no es cierto? 3 crecen más 10, por decirte, y 7 caen menos 3 y el promedio te dé positivo. Claro. Podría ser así. Pero, ¿y cuáles serían las razones para que yo te diga que tal vez la economía puede empezar a aliviarse un poco? Bueno, la inflación mensual subió 10 meses seguidos, 10 meses. Hasta el mes de marzo la inflación estuvo subiendo. Abril fue el primer mes en que la inflación bajó y todo indica que en mayo va a volver a bajar. Y bueno, las consultoras hoy, cuando uno ve el promedio de las consultoras, indican hoy sí un sendero descendiente para la inflación, lentamente, muy lentamente, pero descendiente al fin y al cabo, para bajar del 2% a comienzos del segundo semestre y para terminar el año cerca del 1,5, por ejemplo, mensual. Entonces el salario que ha venido perdiendo un poco contra la inflación, yo creo que cuando la inflación sea menor a 2% mensual, va a ser más fácil que en el promedio el salario empiece a ganarle y a sentirse con un poco más de espacio. Esa sería la razón número 1 para esperar que va en el promedio, vamos a empezar a sentir un poco más de alivio y también en los sectores, digamos, más generales de consumo, comercio, servicios. Si el salario empieza a ganarle, ¿no es cierto?, a la inflación, va a ser más fácil. Claro, lo que sí se percibe, Pablo, que el sector minorista de consumo ha caído y eso no se avisora todavía una suba, ¿no?, del consumo, por ejemplo, en supermercados, digamos, donde cada vez es menor. Sí, comparto con ustedes, por eso te digo de que para mí no es que todavía vamos a sentir ese crecimiento y menos en Tucumán, que es una economía que no está bendecida por el modelo económico Claro. Me canso de decirlo, no tenemos ni minería, a pesar de que estamos rodeados de minería y podríamos pensar más cómo lograr atraer más servicios que provean, que se generen desde acá más servicios que provean servicios justamente a la minería. No lo veo que esté pasando, no tenemos petróleo y gas
como en el sur. Tenemos un campo, pero que tiene una frontera agrícola ya establecida, y tal vez no hay suficientes fomento a la reconversión de esta producción agroindustrial. Sí. Pero bueno, el comercio, por ejemplo, que es un punto importante en la economía tucumana, no se ve que esté creciendo. Eso depende un poco esencialmente del salario, y como les digo, vino perdiendo contra la inflación. Entonces es natural que sintamos esa ralentización, sí, sí, y la esperanza ahí de que si la inflación baja, esto vaya menguando un poco. Y por otro lado, algo que me hace pensar que podemos ir saliendo es que el gobierno nacional el año pasado subió las tasas de interés muchísimo, porque decía que, ¿te acordás del riesgo Cuca? Claro, sí. Todos iban a atacar la moneda nacional y que el dólar iba a volar, y entonces el gobierno hizo algunas cosas, el gobierno que no le salieron muy bien. De hecho cometió para algunos economistas muchos errores a mediados del año pasado, cancelando unos bonos. Eso generó que haya inestabilidad en el mercado financiero y subieron las tasas. Eso puso en jaque a muchísimas empresas también que necesitaban capital de trabajo para llegar a fin de mes porque no estaban vendiendo. Entonces se endeudaron y esa misma deuda las empezó a hackear y aumentó la morosidad. Sí. Ahora las tasas de interés para las empresas bajaron fuerte y por darte un ejemplo, si alguien hubiese querido poner una pequeña empresita en los últimos meses, no era muy fácil, e incluso muchos agentes de crédito, sociedades de bolsa, sociedades de garantía recíproca, te decían, mira, no hay plata, esencialmente porque con la morosidad alta se cerró bastante el grifo, pero al haber bajado la tasa de interés, es probable que algunos empiecen a refinanciar esas deudas, que sea más fácil cierto acceso al crédito, entonces sea más fácil generar trabajo o mantener los puestos que existen. Entonces, no es que baja la tasa de interés y automáticamente crece la economía, sino que empieza a generarse un contexto para que la economía pueda crecer. El dólar en estos últimos días tuvo un repunte, un leve repunte. ¿A qué se debe esto? Porque, bueno, por ahí es como espasmódico, ¿no? Por ahí baja, sube. Obviamente tiene que ver mucho con la oferta y demanda, pero en este caso particular de esta semana, ¿por qué crees que haya subido después de tanto tiempo? No te escuché bien la palabra al comienzo. ¿Qué es lo que pensé que repuntó? El dólar. Te decía que esta última semana tuvo un repunte importante después de varios meses sin que estuvo en baja, inclusive, digamos. Sí, mira, por un lado, al gobierno le convendría que el dólar no esté tan quieto, por más que en términos políticos vos viste que siempre es bueno, pero si lo dejamos, mira, los últimos indicadores dan que estamos en un dólar casi tan barato como a fines de la convertibilidad. Entonces, bueno, es un dólar que aunque tal vez a algunos en el gobierno no les gusta que se lo diga, sí le ponen mucha presión a la producción local. Entonces, no estaría mal dejarlo que cuando el mercado quiera comprar dólares y quiera subir el precio, dejarlo y no desde el Banco Central, con operatorias financieras, como se estuvo haciendo muchas veces, pisarlo. Entonces, el gobierno, esencialmente la última semana, estuvo cancelando operaciones de futuro que tenía, que empujaban un poco a mantener el dólar quieto. Empezó a liberar todo eso y tal vez eso ayudó a que ese dólar se sienta más libre y pueda ir subiendo. Y sería bueno que, algunos dicen incluso aprovechar el Mundial para que, si los ojos de la sociedad están en otro lado, bueno, dejar que vaya subiendo lentamente para que no quede tan atrasado. Ahí el gobierno dice, no me pueden decir que el dólar está atrasado porque hay récord de exportaciones. Bueno, pero yo, como les dije al comienzo, antes nos costaba ser superavitarios en la producción de energía, en petróleo y gas. Hoy, si ese sector acompaña al campo y tenemos dos grandes motores de exportaciones, bueno, ahí hay una lluvia de dólares, que no quiere decir que los otros sectores puedan competir con ese valor del dólar. Entonces, si dejamos que suba un poco, bueno, le va a dar un poquito de aire a algunos sectores exportadores también, o que compiten con las importaciones. El campo, por ejemplo, el gobierno le ha seguido bajando retenciones, y en parte eso es porque como subieron mucho los precios de los insumos, especialmente debido a la guerra, y como el dólar está pisado, no necesariamente
en todas las actividades agropecuarias se están cerrando los números, esencialmente en el interior. Entonces, toda pequeña ayuda que se pueda dar para que los números cierren, suma, ¿no es cierto? Claro. ¿Vos coincidís en que por ahí los problemas que pueda tener el gobierno son más políticos, de credibilidad política, que de economía propiamente dicha? Mira, la economía, como te digo, para mí no está tan bien, pero yo no veo ninguna razón para que vaya a haber una explosión, como si pasaba en la economía antes, porque el gobierno siempre emitía de más, porque estaban aumentando los cepos al dólar, acá están quitando cepos al dólar. Entonces, digamos, la economía antes, especialmente de los gobiernos kirchneristas, era atar la economía al presente para que no explote, y eso generaba más problemas a futuro. Acá el gobierno ha estado haciendo el ajuste, digamos que cada día tiene menos ajuste por delante, ¿no es cierto? Porque ya lo hizo. Cada día puede animarse, si quisiese, a soltar, por ejemplo, un poquito el dólar, hasta incluso si quisiese podría hasta soltar un poquito el gasto, o un poco más. O sea, tiene más herramientas para empujar la economía sin que eso sea desestabilizador. Entonces, yo no creo que la economía vaya a crecer muchísimo en promedio, menos en Tucumán, como te digo, pero sí creo que va a haber estabilidad. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la bolsa argentina no sube cuando el gobierno te dice con justa razón que es uno de los 5 países del mundo que más o menos tiene las cuentas en equilibrio? El FMI el otro día dijo hay un leve déficit, en realidad se están escondiendo algunos intereses, pero es uno de los países con las mejores cuentas fiscales del mundo, por ejemplo. Con 2 sectores explotando de crecimiento, con la macro ordenada. ¿Por qué entonces la bolsa no crece? Bueno, porque el mundo que mira, los grandes capitales están diciendo, bueno, pero esto políticamente es la pregunta. ¿Va a sostenerse si el gobierno no parece todavía conformar una mayoría estable, ya sea propia o parecida, para las próximas generaciones, incluso para las próximas elecciones, por lo menos para un posterior gobierno, sea de ellos o sea de otro, ¿no es cierto? Pablo, buen día. Leo Mariani te saluda. Sí, ¿cómo anda, Leo? ¿Qué tal? Se habla mucho de la frase durante el Mundial, después del Mundial, inclusive recién cuando hablaste del dólar, deslizaste esa frase. ¿Qué medidas económicas avisarás que transcurran durante el Mundial cuando los ojos estén puestos en otro tema? ¿Y cuáles son las medidas que como economista tomarías vos o te gustaría que el rumbo de la economía argentina tome? Mira, primero lo que algunos están pensando es esto de cómo la atención puede irse a otro camino hacia el Mundial. Básicamente, si hay presión para que el dólar suba, lo que algunos dicen es dejarlo simplemente en vez de intervenir a través de operaciones financieras. Muchas veces el Banco Central evita que ese dólar suba. Entonces, por un lado tenías esto que te digo que se lo puede dejar subir tal vez sin tanta presión social, y eso ayuda a algún sector que compite con las exportaciones. Por otro lado, algo que el gobierno le tiene mucha expectativa que empiece a sentirse a partir de julio es la concesión de la obra pública en rutas, que ya se efectuó y que empezaría a ejecutarse desde junio, julio y agosto. Ajá. Entonces eso puede empezar a generar más movimiento económico. Concesión para que empresas privadas se ocupen de la obra pública, a cambio, por supuesto, después de peajes, etcétera, recuperar esa inversión, pero entonces se espera que esa inversión empiece a ejecutarse desde en periodos del Mundial, y eso también empuje un poco más la economía. Y luego, por ejemplo, una medida que todavía no se ve es cierta claridad en la política económica y monetaria. Una por ejemplo, podría ser la independencia del Banco Central, que es lo que vos estudias en cualquier libro de texto y que te dice que para que la inflación baje fuertemente es bueno hacer un cambio de régimen que deje muy claro que hay una nueva economía distinta donde, por ejemplo, no se va a seguir emitiendo. Bueno, hoy no se emite, o se emite muy poco en realidad, porque el gobierno es un gobierno anti-emisión, ¿no es cierto? Sí, pero sí. No hay un Banco Central independiente como en Perú, en Chile, o en Uruguay, o en Brasil, que tenga poder propio para decidir no emitir. De hecho, hoy el presidente del Banco Central es el ex socio del ministro de Economía, ¿no es cierto? Claro. O todavía
trabaja el socio, claro, prácticamente, claro, ¿no es cierto? sí. Entonces, digamos, hay una política de restricción monetaria por decisión coyuntural del gobierno, no porque sea un ente como es en el resto del mundo, que es un ente muy poderoso aparte del gobierno. ¿Cómo se hace esa independencia del Banco Central? Enviando una ley que le dé a una mayoría política muy grande la posibilidad de cambiar las autoridades. Al ser tan grande la mayoría política que vos requerís para cambiar las autoridades del Banco Central, prácticamente le das estabilidad al presidente del Banco Central y haces que sea una figura casi como un presidente de la Corte, para que sea fácil entenderlo para la gente, que no lo podés sacar por ningún capricho político de una mayoría circunstancial y pequeña, como podría ser la de un oficialismo. Entonces, de esa manera, por ejemplo, se mandaría una señal para los gobiernos posteriores de que vamos a tener un país sin inflación. Pero bueno, el gobierno se niega a eso, el gobierno quiere seguir manejando las riendas de la economía, claro, muy a dedo. Eso, si querés, desde lo institucional. Y desde más el corto plazo, tal vez se podría probar, hecho, por ejemplo, ese primer paso, yo pensaría en un país que pueda tener un poquito más de déficit. Y con ese poquito más de déficit, aunque el gobierno haya hecho tanto ruido de que el déficit es malo, con ese poquito más de déficit podrías pagar un poco de mejores salarios y empujar un poco más la obra pública. Y para mostrarte que lo de es prudente tener un déficit bajo, pero es mentira que eso sea la única razón del crecimiento, el FMI acaba de decir en el último informe, apoyado y nadie lo ha contradecido, que el gobierno hoy tiene déficit pequeño porque esconde algunos intereses en la forma, digamos, en que utiliza los bonos, donde hace pasar intereses como capital del bono. Cuestiones técnicas, pero en resumen, el déficit del gobierno bajó enormemente, hizo un gran cambio con respecto a gobiernos anteriores, pero hay un pequeño déficit. Bueno, si vos haces un gobierno creíble a futuro, por ejemplo, con esta independencia del Banco Central, ese gobierno sería un gobierno que puede aceptar pequeños déficits hoy para generar una economía que crezca más rápido, por ejemplo. Entonces, al no dar esa proyección de estabilidad futura, no nos podemos arriesgar en el presente. Por eso creo que hay un gobierno que podría, por ejemplo, con este Banco Central independiente, o incluso tratando de generar una mayoría política más amplia, dar esas señales de estabilidad futura de largo plazo que le permitan incluso empujar más la economía en el día de hoy, que es lo que está faltando. Pablo, te agradezco mucho la comunicación, te mando un abrazo. Bueno, saludos a todos. Chao, hasta luego, gracias. Bien, ahí estaba Pablo Pero, economista, sobre varios temas.